Era una tarde de otoño en Madrid cuando Antonio me entregó la llave extra de la casa de su madre, Pilar. El viento movía suavemente las hojas de los árboles en el Parque del Retiro, donde nos habíamos encontrado para tomar un café. La preocupación por la salud de Pilar estaba en su punto más alto, aunque ella seguía siendo bastante independiente para sus 75 años. Mientras observaba la llave en mi mano, recordé las innumerables veces que había pasado frente a ese edificio antiguo en el barrio de Salamanca, donde Pilar vivía sola desde que enviudó hace 10 años. La fachada modernista del edificio, con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas altas, siempre me había parecido imponente, casi como si guardara secretos entre sus paredes centenarias. Carmen, me dijo Antonio, removiendo su café con preocupación, sé que mi madre y tú no han sido especialmente cercanas, pero eres la única en quien confío para esto. Sus ojos marrones, normalmente alegres, mostraban una sombra de preocupación que nunca antes había visto. Llevábamos 5 años casados, y esta era la primera vez que me pedía algo relacionado con su madre de manera tan directa. La relación con Pilar siempre había sido cordial pero distante. Nos veíamos en las comidas familiares de los domingos, en Navidad y en algunas celebraciones especiales. Ella siempre fue amable, pero había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir como una intrusa en su pequeño mundo. Quizás era normal, pensaba yo, después de todo, ninguna suegra está completamente feliz de ver a su único hijo casarse. El café de la tarde se había enfriado mientras Antonio me explicaba los detalles. Es solo por precaución, insistió, últimamente ha tenido algunos mareos y el médico dice que su presión arterial está un poco alta. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación. Después de todo, vivíamos a solo 15 minutos a pie de su casa, en la calle Goya. Los días siguientes fueron extraños. La llave permanecía en mi bolso, como un recordatorio constante de esta nueva responsabilidad. Cada vez que la tocaba, sentía una mezcla de inquietud y curiosidad. El llavero era antiguo, de plata, con un pequeño medallón de San Cristóbal que, según Antonio, había pertenecido a su padre. Una semana después de recibir la llave, estaba en casa corrigiendo algunos trabajos de mis alumnos del instituto donde daba clases de literatura, cuando sonó el teléfono. Era media tarde y Antonio estaba en Valencia por trabajo. La voz de Pilar sonaba débil al otro lado de la línea. Carmen, me he caído, no es nada grave, pero no puedo levantarme. Mi corazón dio un vuelco. Mientras conducía por las calles de Madrid hacia su casa, mi mente divagaba entre 1000 posibilidades. ¿Estaría realmente bien? ¿Por qué me había llamado a mí y no a una ambulancia? Las calles estaban congestionadas por el tráfico de la tarde, y cada semáforo en rojo me parecía eterno. Al llegar al edificio, saludé a Pedro, el portero, que me reconoció de inmediato. Doña Pilar no ha bajado hoy a recoger su correo, me comentó con preocupación. Subí los 4 pisos por las escaleras, demasiado ansiosa para esperar el ascensor. Mis tacones resonaban en los escalones de mármol, creando un eco que parecía amplificar mi nerviosismo. La llave giró suavemente en la cerradura, como si hubiera estado esperando este momento. El vestíbulo del apartamento estaba en penumbra, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de las cortinas de encaje. El olor a lavanda y a libros viejos, tan característico de la casa de Pilar, me recibió como un abrazo familiar pero inquietante. Pilar, llamé suavemente mientras avanzaba por el pasillo. La encontré en el suelo del salón, cerca de la mesa del teléfono. Había intentado levantarse apoyándose en una silla, pero su tobillo hinchado le impedía ponerse en pie. A pesar de la situación, mantenía esa dignidad que siempre la había caracterizado. Me arrodillé a su lado, evaluando la situación. Su tobillo estaba visiblemente inflamado, pero no parecía haber otros daños. Gracias por venir, Carmen, me dijo con una sonrisa tenue. No quería molestar a Antonio con esto. ¿Está tan ocupado últimamente? Su voz se apagó mientras la ayudaba a sentarse en el sofá. Mientras llamaba al médico y aplicaba hielo en su tobillo, no podía evitar sentir que algo había cambiado. La barrera invisible que siempre había existido entre nosotras parecía haberse agrietado ligeramente. Pilar me miraba de una manera diferente, como si estuviera revaluando algo en su mente. El médico llegó media hora después y confirmó que era un esguince leve. Mientras él escribía la receta, Pilar me pidió que me quedara un rato más. No me gusta estar sola cuando oscurece, admitió, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había dejado ver. Esa noche, mientras preparaba una sopa en su cocina y la escuchaba hablar sobre sus años como profesora de historia en la Universidad Complutense, me di cuenta de que la llave no solo me había dado acceso a su casa,
sino también a una parte de su vida que hasta entonces había permanecido cerrada para mí. Sin embargo, no podía imaginar que este incidente aparentemente simple sería el principio de algo mucho más complejo. Mientras lavaba los platos y escuchaba el tic-tac del antiguo reloj de pared, una sensación extraña se instaló en mi estómago. Como si la llave que llevaba en mi bolso fuera más que un simple objeto de metal, como si fuera la primera pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. El edificio de Pilar en la calle Serrano proyectaba sombras alargadas sobre la acera cuando llegué aquella tarde. El sol de Madrid comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas. La llave pesaba en mi mano como si fuera de plomo, no de latón. El portero, Pedro, no estaba en su garita habitual, lo cual añadía una capa adicional de soledad al momento. El vestíbulo, con sus molduras art deco y sus apliques de bronce, parecía más imponente que nunca. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol mientras me dirigía al ascensor, un modelo antiguo con una cabina de madera y una reja metálica que chirriaba al cerrarse. El ascenso fue lento, acompañado por el zumbido mecánico que hacía eco en el hueco del ascensor. Al llegar al cuarto piso, el pasillo se extendía ante mí como un túnel hacia lo desconocido. Las puertas de los otros apartamentos, todas idénticas con sus números de latón pulido, parecían observarme en silencio. La puerta del cuarto B, el apartamento de Pilar, me esperaba al final del corredor. La llave entró en la cerradura con un suave clic que resonó en el silencio del edificio. El apartamento de Pilar era como un museo del tiempo detenido. El reloj de péndulo en el recibidor marcaba las 6:30 con una precisión inquietante, su tic-tac resonando como un latido metálico en el silencio. El olor a lavanda se mezclaba ahora con algo más antiguo, más profundo, el aroma de los libros viejos, de la madera encerada, de los años acumulados en cada rincón. ¿Carmen? La voz de Pilar llegó desde el salón, más firme de lo que esperaba después de su caída. La encontré sentada en su sillón favorito, un modelo isabelino tapizado en terciopelo verde que había pertenecido a su madre. Su tobillo estaba vendado y apoyado sobre un escabel, pero su postura seguía siendo digna, como si estuviera posando para un retrato. He intentado llamar a la farmacia, me explicó mientras me acercaba, pero nadie contestaba. Sus ojos, de un marrón casi dorado como los de Antonio, me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Qué suerte que Antonio insistiera en darte una llave, añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El salón era una habitación amplia con techos altos y ventanas que daban a un patio interior típico de los edificios antiguos de Madrid. Las cortinas de encaje tamizaban la luz del atardecer, creando patrones fantasmales en las paredes empapeladas. Fotografías en marcos de plata ocupaban cada superficie disponible, Antonio de niño, sus abuelos, su padre, pero ninguna mía, noté de repente. ¿Podrías traerme algo de mi habitación?, me pidió Pilar, interrumpiendo mis pensamientos. Necesito mi chal, el azul. Está en el armario. Su voz sonaba casual, pero había algo en su tono que me puso en alerta. ¿Era mi imaginación, o había un brillo peculiar en sus ojos? El pasillo que llevaba a su dormitorio estaba flanqueado por más fotografías, todas ellas antiguas, todas ellas familiares. Mis pasos sobre la alfombra persa parecían amortiguados, como si el propio aire fuera más denso en esta parte de la casa. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y un rayo de luz se colaba por la rendija como una invitación silenciosa. La habitación de Pilar era más grande de lo que había imaginado. Una cama con dosel ocupaba el centro, cubierta por un edredón de seda color crema. Las mesillas de noche, de madera de nogal, sostenían lámparas art deco con pantallas de cristal esmerilado. El armario que me había mencionado era una pieza impresionante de roble tallado que llegaba hasta el techo. Mientras buscaba el chal, no pude evitar fijarme en los detalles de la habitación. Había algo en la disposición de los objetos que me resultaba inquietante. Los cajones de la cómoda estaban ligeramente entreabiertos, como si alguien hubiera estado hurgando en ellos recientemente. Sobre el tocador, un joyero de nácar parecía fuera de lugar, girado en un ángulo extraño. Fue entonces cuando lo noté, las fotografías en el suelo. Al principio pensé que se habrían caído, pero estaban dispuestas de una manera demasiado ordenada para ser accidental. Me agaché para recogerlas, y el corazón me dio un vuelco. Eran fotos mías, algunas que ni siquiera recordaba que existían. El aire de la habitación se volvió más pesado, más denso. El tic-tac del reloj del salón llegaba amortiguado, como si estuviera sumergida bajo el agua. En las paredes, los cuadros parecían observarme con una nueva intensidad. ¿Por qué tenía Pilar fotos mías?
¿Y por qué estaban en el suelo de su dormitorio? Me acerqué al armario, intentando mantener la calma. El chal azul estaba allí, doblado pulcramente sobre una percha. Pero junto a él, colgada como si fuera lo más natural del mundo, estaba mi blusa favorita, aquella que había perdido hace meses. La tela de seda brillaba suavemente en la penumbra, como una acusación silenciosa. ¿Has encontrado el chal, Carmen? La voz de Pilar llegó desde el salón, sobresaltándome. Sonaba más cercana de lo que debería, como si se hubiera movido de su sillón. El suelo crujió en el pasillo, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Los marcos de las fotos sobre la cómoda reflejaban la luz del atardecer, creando pequeños destellos que bailaban en las paredes. Entre ellos, una foto llamó mi atención, era de mi boda con Antonio, pero había algo extraño en ella. La imagen había sido manipulada, recortada de tal manera que yo apenas aparecía en el borde, mientras que Pilar y Antonio ocupaban el centro del encuadre. El sonido de pasos en el pasillo me devolvió a la realidad. Rápidamente, tomé el chal y cerré el armario, intentando no hacer ruido. ¿Las fotografías en el suelo, debería recogerlas? ¿Mencionar su existencia? La cabeza me daba vueltas con preguntas sin respuesta. Carmen, ¿está todo bien? La voz de Pilar sonaba más cerca ahora, justo al otro lado de la puerta. Me giré justo cuando ella aparecía en el umbral, apoyándose en un bastón que no le había visto antes. Su figura se recortaba contra la luz del pasillo, creando una silueta que por un momento me pareció amenazadora. Sí, todo bien, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Solo me costó encontrar el chal. Le tendí la prenda azul, evitando mirar hacia las fotografías en el suelo. Pilar las miró de reojo, pero no hizo ningún comentario. Su silencio era más perturbador que cualquier explicación que pudiera haber dado. Gracias, querida, dijo, tomando el chal con una mano que temblaba ligeramente. ¿Te quedarías a cenar? He pensado en preparar tortilla de patatas. Su invitación sonaba casual, pero había algo en su mirada que me decía que no era una simple cortesía. Mientras la seguía de vuelta al salón, mi mente daba vueltas. Las fotografías, mi blusa en su armario, la manera en que había manipulado la foto de la boda, nada tenía sentido. O quizás tenía demasiado sentido, pero de una manera que no me atrevía a considerar. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas. El reloj seguía con su tic-tac incesante, marcando el tiempo en una casa que parecía existir en su propia dimensión. Pilar se movía por la cocina con una agilidad sorprendente para alguien que supuestamente se había lastimado el tobillo, y yo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en su dormitorio. Me quedé mirando las fotografías esparcidas por el suelo del dormitorio de Pilar, sintiendo como el aire se volvía cada vez más denso. La luz del atardecer madrileño se filtraba por las ventanas, creando sombras alargadas que parecían señalar cada imagen como pistas de un rompecabezas siniestro. Había docenas de ellas, todas mías, capturadas en momentos que ni siquiera recordaba haber vivido. Una foto me mostraba caminando por la Plaza Mayor, con un café en la mano. Otra me capturaba saliendo del metro de Goya, distraída mirando el móvil. En otra, estaba comprando pan en la panadería del barrio. Momentos cotidianos, instantes. Robados de mi vida diaria. La fecha impresa en el reverso de algunas fotos indicaba que fueron tomadas hace apenas unos meses. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba cada imagen. En una, particularmente inquietante, aparecía dormida en un banco del Parque del Retiro, donde solía ir a leer durante mis descansos del instituto. El ángulo de la foto sugería que quien la tomó estaba muy cerca, quizás a solo unos metros de distancia. La idea me provocó un escalofrío. Las manos me temblaban mientras recogía otra fotografía. Esta era de hace 3 años, durante una cena en el restaurante Casa Lucio. Recordaba perfectamente esa noche, era mi cumpleaños, y Antonio me había llevado a cenar. Pero en la foto solo se me veía a mí, sentada sola en la mesa, como si Antonio nunca hubiera estado allí. La imagen había sido manipulada con cuidado, eliminando su presencia pero manteniendo todo lo demás intacto. El sonido de pasos en el pasillo me sobresaltó. Pilar seguía en el salón, podía escuchar el televisor encendido en el canal de noticias. ¿Oh no? Los pasos se detuvieron, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Me moví sigilosamente hacia el armario, necesitaba investigar más antes de que Pilar sospechara algo.
El interior del armario era un testimonio ordenado de una vida meticulosamente organizada. La ropa de Pilar, principalmente en tonos oscuros y neutros, colgaba en perchas perfectamente alineadas. Pero entre sus prendas, como intrusos en un museo, encontré más piezas de mi guardarropa, el vestido rojo que había perdido en la tintorería, la chaqueta de cuero que supuestamente había olvidado en un taxi, la bufanda de cachemira que creía haber dejado en algún restaurante. En un estante superior, una caja de zapatos llamó mi atención. Al abrirla, encontré más fotografías, estas más antiguas. Me mostraban durante mi noviazgo con Antonio, en lugares que frecuentábamos, el café comercial, el Círculo de Bellas Artes, el Jardín Botánico. En todas ellas, la figura de Antonio había sido cuidadosamente recortada, dejándome sola en escenas que originalmente habíamos compartido. El descubrimiento más perturbador estaba en el fondo de la caja, un pequeño cuaderno con tapas de cuero negro. Al abrirlo, reconocí la letra pulcra y ordenada de Pilar. Había anotaciones detalladas sobre mi rutina diaria, a qué hora salía de casa, qué ruta tomaba para ir al trabajo, dónde compraba el pan, cuando visitaba a mis padres en Toledo. Fechas, horas, lugares, todo meticulosamente documentado. El martes 15 lleva el vestido azul marino que le regaló Antonio en Navidad, decía una entrada. Siempre toma café en el bar de la esquina antes de entrar al instituto. 2 sobres de azúcar, sin leche. La precisión de las observaciones me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba Pilar siguiéndome? Entre las páginas del cuaderno encontré recibos de tiendas que frecuentaba, tickets de restaurantes donde había comido, incluso una fotocopia de mi horario de clases en el instituto. La obsesión de Pilar por mi vida diaria iba más allá de la simple curiosidad, esto era un estudio sistemático, una invasión calculada de mi privacidad. Un ruido en el pasillo me hizo cerrar el cuaderno de golpe. Lo devolví a la caja junto con las fotos y coloqué todo en su lugar, intentando no alterar el orden meticuloso del armario. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica para todo esto. ¿Era posible que Pilar, la madre de mi esposo, la respetada profesora universitaria jubilada, fuera una acosadora? Me alejé del armario y miré alrededor de la habitación con nuevos ojos. Los detalles que antes me habían parecido simplemente excéntricos ahora cobraban un significado siniestro. Las cortinas de encaje, ligeramente descorridas, ofrecían una vista perfecta de la calle. El espejo del tocador estaba orientado de tal manera que reflejaba la puerta y parte del pasillo. Incluso la disposición de los muebles parecía diseñada para crear puntos de observación estratégicos. En la mesita de noche, un libro llamó mi atención. Era una novela de Patricia Highsmith, Smith, El talento de M.R. Ripley. El separador estaba colocado en un pasaje sobre obsesión y suplantación de identidad. ¿Era una coincidencia, o Pilar me estaba enviando un mensaje? El sonido del teléfono rompió el silencio, haciéndome saltar. La voz de Pilar llegó desde el salón, respondiendo la llamada. Hablaba en voz baja, pero pude distinguir el nombre de Antonio. Mi estómago se retorció al pensar en él. ¿Sabría algo de esto? ¿O era tan ajeno como yo lo había sido hasta hace unos minutos? Aproveché la distracción de la llamada telefónica para examinar el resto de la habitación. En el escritorio, bajo una pila de papeles aparentemente inocuos, encontré más evidencia de la obsesión de Pilar. Había recortes de periódicos sobre el instituto donde trabajo, folletos de lugares que frecuento, incluso una copia de mi currículum vitae que había presentado años atrás para el puesto de profesora. Lo más perturbador era un calendario de pared, oculto detrás de la puerta. Cada día estaba marcado con anotaciones sobre mis movimientos, escritas con la misma letra meticulosa del cuaderno. 9. Sale de casa. 9:15, café en Bar Manolo. 10. Primera clase. La precisión era aterradora. Algunos días tenían fotografías pequeñas grapadas a ellos, como prueba visual de mis actividades. El sonido de la conversación telefónica cesó, y escuché los pasos de Pilar acercándose por el pasillo. Rápidamente, volví a poner todo en su lugar, intentando que pareciera que nada había sido tocado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo desde el pasillo. ¿Carmen? Su voz sonaba más cerca ahora. ¿Has encontrado lo que buscabas? Había algo en su tono, una nota de conocimiento, como si supiera exactamente lo que había estado haciendo. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar todo lo que había descubierto.
Las fotos, las notas, la ropa, cada pieza del rompecabezas encajaba en un patrón perturbador. Pilar no era solo la madre preocupada de Antonio, era una observadora obsesiva, una coleccionista de momentos robados de mi vida. Entre las fotografías dispersas y la ropa guardada en el armario de Pilar, un sobre blanco asomaba bajo una pila de documentos. La textura del papel era inconfundible, era el mismo que yo usaba para escribir mis cartas, un papel de algodón que solo vendían en una pequeña papelería cerca del instituto. Con manos temblorosas, lo tomé y lo examiné bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana. El sobre no tenía remitente ni destinatario, pero estaba sellado con cera roja, otra de mis costumbres. El sello mostraba una inicial, C, que reconocí como mía, parte de un set que Antonio me había regalado en nuestro primer aniversario. Mi corazón dio un vuelco cuando rompí el sello y extraje la carta. La caligrafía era indudablemente mía, pero no recordaba haber escrito ni una sola palabra de lo que estaba leyendo. Querido Antonio, comenzaba la carta, hay cosas que nunca te he dicho, verdades que he guardado en lo más profundo de mi corazón. Las palabras fluían como un río oscuro de confesiones que jamás había hecho. La letra era mía, cada curva y trazo tan familiar como mi propia respiración, pero el contenido era completamente ajeno. La carta hablaba de dudas sobre nuestro matrimonio, de secretos imaginarios, de una vida paralela que nunca había existido. Mencionaba encuentros que nunca ocurrieron, conversaciones que jamás tuve, sentimientos que no me pertenecían. Era como leer sobre una versión distorsionada de mí misma, un reflejo en un espejo roto. El papel temblaba en mis manos mientras seguía leyendo. A veces pienso en aquella tarde en el Café de Oriente, decía un párrafo, cuando me dijiste que no estaba seguro de nuestro futuro juntos. Pero Antonio y yo nunca habíamos tenido esa conversación. De hecho, el Café de Oriente era un lugar al que nunca habíamos ido juntos. Las páginas seguían y seguían, cada una más inquietante que la anterior. Había detalles de mi vida diaria mezclados con elementos completamente ficticios. Referencias a lugares que frecuentaba, pero en contextos totalmente inventados. Era como si alguien hubiera estado observándome durante meses, años incluso, y hubiera construido una narrativa alternativa de mi vida. En el escritorio de Pilar encontré más sobres similares, todos con mi caligrafía perfectamente imitada. Cartas fechadas en diferentes momentos, algunas de hace años, otras de apenas unas semanas atrás. Todas dirigidas a Antonio, todas llenas de confesiones falsas y sentimientos fabricados. Nunca te he contado sobre mis visitas al Parque del Oeste, leía otra carta, donde paso horas contemplando a las parejas y deseando que nuestra vida fuera diferente. El Parque del Oeste estaba cerca de mi instituto, y efectivamente iba allí a menudo durante mis descansos, pero nunca con los pensamientos melancólicos que describía la carta. Un ruido en el pasillo me sobresaltó. Guardé rápidamente las cartas en sus sobres, pero mantuve una conmigo. Necesitaba evidencia de esta locura, algo tangible que mostrar cuando llegara el momento de enfrentar la verdad. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su peso como un secreto robado. En otra carta, fechada hace 3 meses, encontré referencias a conversaciones con una tal María, supuestamente una amiga confidente que me aconsejaba sobre mis problemas matrimoniales. Pero yo no conocía a ninguna María que cumpliera ese papel en mi vida. Era otro personaje inventado en esta elaborada ficción. Las cartas más recientes eran las más perturbadoras. Hablaban de planes de separación, de dudas profundas sobre mi amor por Antonio, de una vida alternativa que aparentemente anhelaba. Quizás tu madre tenía razón desde el principio, decía una de ellas, cuando dudaba de mi capacidad para hacerte feliz. El sonido del reloj del salón marcaba el paso del tiempo con una precisión inquietante. Cada tic-tac era como un recordatorio de que estaba atrapada en esta pesadilla, en este apartamento que guardaba secretos más oscuros de los que jamás hubiera imaginado. Entre los papeles del escritorio encontré también borradores de las cartas, intentos de imitar mi letra. Pilar había practicado cada curva, cada trazo, hasta lograr una réplica perfecta de mi caligrafía. Había hojas y hojas de práctica, algunas arrugadas y descartadas, otras guardadas como testimonio de su progreso en esta macabra imitación. En un cajón encontré más evidencia de su obsesión, recibos de la papelería donde compraba mi papel favorito, un set de sellos idéntico al mío, incluso muestras de mi firma copiadas de documentos oficiales. La meticulosidad de su trabajo era aterradora. ¿Cuánto tiempo había dedicado a estudiar cada detalle de mi vida, cada aspecto de mi personalidad? Las últimas páginas que encontré eran diferentes. No eran cartas,
sino una especie de diario escrito con mi caligrafía falsificada. En él, Pilar había creado una versión alternativa de mi vida cotidiana, llena de dudas y arrepentimientos que nunca había sentido. Hoy volví a ver a Pilar, decía una entrada, y cada vez entiendo mejor por qué Antonio la adora tanto. Tiene una sabiduría que yo nunca alcanzaré. El sonido de pasos en el pasillo me devolvió a la realidad. Rápidamente, reorganicé los papeles y cerré los cajones. La carta en mi bolsillo parecía quemar a través de la tela, como una acusación silenciosa. ¿Qué haría Pilar cuando descubriera que había encontrado su secreto? ¿Y cómo reaccionaría Antonio cuando le mostrara la verdad sobre su madre? Mi mente daba vueltas tratando de entender el alcance de esta situación. ¿Había mostrado Pilar alguna de estas cartas a Antonio? ¿Era por eso que últimamente lo notaba más distante, más pensativo? La idea de que pudiera creer en estas mentiras me provocó náuseas. El televisor en el salón seguía sonando, transmitiendo las noticias de la tarde como si este fuera un día normal, como si no acabara de descubrir que mi suegra había estado construyendo una versión alternativa de mi vida durante años. La voz del presentador hablaba sobre el tráfico en Madrid, sobre el tiempo que haría mañana, sobre la vida normal que continuaba fuera de estas paredes. La carta pesaba en mi bolsillo como una piedra mientras caminaba por el pasillo hacia el salón. El apartamento parecía diferente ahora, como si cada objeto guardara un secreto oscuro. Las sombras del atardecer madrileño se alargaban sobre las paredes, convirtiendo las familiares fotografías familiares en testigos silenciosos de una obsesión que apenas comenzaba a comprender. Pilar seguía sentada en su sillón, aparentemente absorta en un programa de televisión sobre la historia de la España medieval. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con el caos que sentía en mi interior. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su regazo, esas mismas manos que habían fabricado una versión retorcida de mi vida a través de cartas falsificadas. ¿Has encontrado todo lo que buscabas, Carmen?, preguntó sin apartar la vista de la televisión. Su voz sonaba casual, pero había un matiz en ella que no había notado antes, algo calculador. El reloj de pared marcaba las 7:30, y cada tic-tac resonaba en mis oídos como una cuenta regresiva. En realidad, Pilar, he encontrado más de lo que esperaba, respondí, sacando la carta de mi bolsillo. El papel crujió en el silencio de la habitación. Pilar giró lentamente la cabeza, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma inquietante. Ah, has estado husmeando, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre supe que eras curiosa, Carmen. Es una de las razones por las que Antonio se enamoró de ti. Esa misma curiosidad que ahora te ha llevado a descubrir mis pequeños proyectos. El televisor seguía transmitiendo imágenes de castillos medievales, creando un fondo surrealista para nuestra conversación. En la pantalla, un historiador hablaba sobre las intrigas de la corte española del siglo XV, sobre traiciones y secretos familiares. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Pequeños proyectos? Mi voz temblaba de indignación. Has estado falsificando cartas con mi letra, creando una versión distorsionada de mi vida. ¿Por qué, Pilar? ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Pilar se levantó lentamente de su sillón, moviéndose con una agilidad que contradecía su supuesta lesión en el tobillo. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde las luces de Madrid comenzaban a encenderse en el crepúsculo. ¿Sabes, Carmen? Cuando Antonio te conoció, yo estaba en contra, comenzó, su voz suave pero firme. No porque fueras una mala persona, sino porque veía algo en ti que me inquietaba. Esa independencia tuya, esa forma de pensar diferente. No eras como las otras chicas que había conocido. Se giró para mirarme, y por un momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era odio, ni siquiera resentimiento. Era algo más profundo, más calculado. Una determinación fría que me hizo dar un paso atrás instintivamente. Las cartas comenzaron como un experimento, continuó. Quería entender tu mente, tu forma de pensar. Al principio, solo copiaba tu letra, estudiaba tus patrones de escritura. Pero luego, hizo una pausa, tomando una de las fotografías que había sobre la mesa. Luego me di cuenta de que podía hacer algo más que simplemente imitarte. La fotografía que sostenía era de mi boda con Antonio. En ella, Pilar sonreía junto a su hijo, mientras yo aparecía parcialmente cortada en el borde de la imagen. Era una metáfora perfecta de lo que había estado intentando hacer todos estos años.
Cada carta que escribí era un paso más cerca de entender lo que Antonio veía en ti, prosiguió. Pero también era una forma de mostrarle una versión diferente de ti, una versión que yo podía controlar. ¿Sabes lo fácil que es sembrar dudas en la mente de alguien? Una carta aquí, una insinuación allá. El horror de sus palabras me golpeó como una ola fría. ¿Le has mostrado estas cartas a Antonio?, pregunté, aunque ya temía conocer la respuesta. Pilar sonrió, una sonrisa que no tenía nada de maternal. No todas. Solo las necesarias. Las suficientes para que empezara a cuestionarse ciertas cosas. ¿No has notado lo distante que ha estado últimamente? Mi mente voló a las últimas semanas, a las miradas pensativas de Antonio, a sus silencios prolongados. Todo empezaba a cobrar un terrible sentido. Eres una mujer enferma, Pilar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Esto tiene que terminar. Le mostraré a Antonio todas las evidencias, le contaré todo lo que has estado haciendo. ¿Y crees que te creerá? Su risa fue suave, casi musical. ¿A quién crees que creerá Antonio? A su esposa, que curiosamente ha encontrado estas cartas mientras husmeaba en la habitación de su madre enferma. ¿O a su madre, que siempre ha estado ahí para él, que lo ha criado sola después de la muerte de su padre? Las palabras se me atascaron en la garganta. Tenía razón. La situación era perfecta en su perversidad. Cualquier intento mío de exponer la verdad podría ser fácilmente tergiversado para hacerme parecer la villana de la historia. Además, continuó Pilar, acercándose a un cajón del aparador, hay más cartas. Muchas más. Algunas bastante recientes. ¿Quieres ver lo que escribiste la semana pasada? Sacó otro sobre, idéntico a los que yo usaba. Esto tiene que parar, insistí, aunque mi voz sonaba menos convincente. No puedes seguir manipulando nuestras vidas de esta manera. ¿Manipulando? Pilar pareció genuinamente ofendida. Yo solo estoy protegiendo a mi hijo. Mostrándole la verdad que tú te esfuerzas tanto en ocultar. Estas cartas son más verdaderas de lo que crees. Son los pensamientos que nunca te atreverías a expresar en voz alta. El sonido de llaves en la puerta principal nos sobresaltó a ambas. Los pasos familiares de Antonio resonaron en el vestíbulo. Pilar me miró con una sonrisa triunfal. Ah, debe haber recibido mi mensaje, dijo suavemente. Le dije que tenía algo importante que mostrarle. Algo sobre ti. Los pasos de Antonio resonaban cada vez más cerca mientras Pilar y yo nos mirábamos en un silencio tenso. El aire del salón parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de secretos a punto de ser revelados. La luz del atardecer madrileño se había desvanecido por completo, dejando la habitación en una penumbra que solo era interrumpida por la luz amarillenta de las lámparas antiguas. Mamá. La voz de Antonio llegó desde el vestíbulo. ¿Estás bien? Recibí tu mensaje y vine lo más rápido que pude. Sus pasos se detuvieron en seco cuando entró al salón y nos vio a ambas, de pie, enfrentadas como dos boxeadores antes de un combate. Antonio, cariño, Pilar sonrió con una dulzura que me revolvió el estómago. Qué bueno que hayas podido venir. Carmen y yo estábamos teniendo una conversación muy interesante. Mi marido nos miraba alternativamente, su rostro mostrando una mezcla de confusión y preocupación. Llevaba el traje arrugado después de un largo día de trabajo, y su maletín aún colgaba de su mano derecha. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, dejando el maletín en el suelo. Tu esposa ha estado husmeando en mi habitación, comenzó Pilar, su voz temblando con una emoción perfectamente calculada. Y ha encontrado algunas cosas que quizás deberías ver. No, te interrumpí. Antonio, esto no es lo que parece. ¿Tu madre, ella ha estado? Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo explicar algo tan retorcido, tan increíble? Pilar se movió hacia el aparador con una agilidad sorprendente para alguien que supuestamente tenía un tobillo lesionado. Sacó un sobre y se lo tendió a Antonio. Lee esto, hijo. Creo que necesitas saber la verdad sobre tu esposa. Antonio tomó el sobre con manos temblorosas. Reconocí el papel, el mismo que yo usaba para mis cartas. No la abras, supliqué. Esa carta es falsa. Tu madre ha estado falsificando mi letra, creando una versión distorsionada de nuestra vida. ¿De qué estás hablando, Carmen? Antonio me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué mi madre haría algo así?
Porque está obsesionada, respondí, sacando la carta que había guardado en mi bolsillo. Mira esto. He encontrado docenas de cartas como esta en su habitación, todas escritas con mi letra, pero yo nunca las escribí. Ha estado practicando mi caligrafía durante meses, tal vez años. Pilar soltó una risa suave, casi maternal. Carmen, querida, ¿te estás escuchando? ¿Cómo suena eso? ¿Una mujer mayor, enferma, dedicando su tiempo a falsificar cartas? ¿No sería más simple aceptar que escribiste estas cartas en momentos de duda? Antonio abrió el sobre que sostenía y comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba con cada línea, cómo la confusión daba paso al dolor, y luego a algo más profundo, más oscuro. Carmen, su voz sonaba distante, esto está escrito con tu letra. Son cosas que solo tú podrías saber. No. Mi voz se quebró. Antonio, piensa. ¿Cómo podría yo haber escrito esas cosas? Tu madre ha estado siguiéndome, fotografiándome, estudiando cada aspecto de mi vida. Tiene mi ropa en su armario, fotos mías por todas partes. Está obsesionada. Me dirigí hacia la habitación de Pilar, determinada a mostrarle las evidencias a Antonio. Pero cuando abrí la puerta, me detuve en seco. La habitación estaba inmaculada. Las fotografías que había visto esparcidas por el suelo habían desaparecido. El armario estaba cerrado con llave, y sobre el escritorio solo había papeles normales, facturas y revistas. ¿Ves lo que digo, hijo? La voz de Pilar llegó desde el salón. Tu esposa no está bien. Ha estado inventando historias, creando conspiraciones en su mente. Volví al salón, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Antonio, tienes que creerme. Tu madre, ella no es quien crees que es. Ha estado manipulándonos a ambos. Antonio se dejó caer en el sillón, sosteniendo la carta como si fuera un objeto venenoso. No sé qué creer, murmuró. Esta letra es idéntica a la tuya. ¿Y las cosas que dice aquí? Por supuesto que es idéntica, insistí. Tu madre ha pasado meses perfeccionando mi caligrafía. Tiene un cuaderno lleno de práctica, tiene copias de mi firma, tiene. ¿Y dónde está toda esa evidencia, Carmen?, interrumpió Pilar suavemente. ¿Por qué no se la muestras a Antonio? Me quedé en silencio, consciente de lo absurda que sonaba mi historia sin las pruebas que había visto hace apenas unos minutos. ¿Cómo había logrado Pilar hacer desaparecer todo tan rápidamente? Hijo, Pilar se acercó a Antonio y puso una mano sobre su hombro, sé que esto es difícil de aceptar. Yo también me negué a ver las señales al principio. Pero tu esposa necesita ayuda. Estas cartas son un grito de auxilio. No, grité. Antonio, mírame. Mírame a los ojos. ¿De verdad crees que yo escribiría esas cosas? ¿De verdad crees que tendría dudas sobre nuestro matrimonio y se las confesaría a tu madre en lugar de hablarlo contigo? Antonio levantó la vista, y por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero Pilar ya estaba moviendo su siguiente pieza. Muéstrale la otra carta, hijo, dijo suavemente. La que encontraste en tu escritorio la semana pasada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué otra carta? Antonio sacó otro sobre de su chaqueta, idéntico al primero. La encontré entre mis papeles del trabajo, dijo en voz baja. No quería creerlo, pero la letra, las palabras. Antonio, por favor, mi voz se quebró. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que te amo? Todo esto es una manipulación de tu madre. Ella está tratando de protegerte, interrumpió Pilar. Como cualquier madre haría. Carmen, querida, necesitas ayuda profesional. Estas cartas, tus teorías conspirativas sobre mí, no son señales de una mente sana.